El día de hoy vamos a hablarles sobre parásitos tisulares. En este podemos encontrar la malaria, leishmania y trypanosoma. ¿Qué es un parásito? Un parásito es un organismo que vive sobre un organismo o huésped o en su interior y se alimenta a expensas del huésped. Hay tres clases importantes de parásitos que pueden provocar enfermedades en los seres humanos: protozoos, helmintos y etnoparásitos. Los protozoos. Los protozoos son organismos unicelulares microscópicos que pueden ser de la vida libre o de naturaleza parasitaria. Son capaces de multiplicarse en los seres humanos, lo cual contribuye a su supervivencia y también permite que se desarrollen infecciones graves a partir de tan solo un organismo. La transmisión de protozoos que viven en el intestino humano o a otro ser humano generalmente ocurre por la vía fecal o oral. Por ejemplo, alimentos o aguas contaminadas o contacto de persona a persona. Los protozoos que viven en la sangre o tejidos humanos se transmiten a otros seres humanos mediante un artrópodo o vector, por ejemplo, por la picadura de un mosquito. Los helmintos son organismos grandes multicelulares que por lo general se observan a simple vista cuando son adultos, al igual que los protozoos. Los helmintos pueden ser de vida libre o de naturaleza parasitaria. En su forma adulta, los helmintos no pueden multiplicarse en los seres humanos. Hay tres grupos importantes de helmintos: los gusanos planos, los gusanos de cabeza espinosa y los gusanos cilíndricos. Ectoparásitos. Aunque el término ectoparásitos puede incluir en un sentido amplio a los artrópodos hematófagos, como los mosquitos, porque dependen de la sangre de un huésped humano para alimentarse y sobrevivir, este término suele tener un sentido más restringido, que se refiere a organismos como garrapatas, pulgas, piojos y ácaros, que se adhieren a la piel o escarban en ella y permanecen allí durante periodos relativamente largos, por ejemplo, entre semanas y meses. Los artrópodos son de por sí causantes importantes de enfermedades, pero son aún más importantes como vectores o transmisores de muchos patógenos diferentes, que a su vez producen una enorme morbilidad y mortalidad para las enfermedades que provocan. Hábitat. Los protozoarios requieren de medios húmedos o directamente acuáticos para subsistir, y ellos se pueden dar en dos condiciones: protozoos de vida libre, aquellos que habitan en aguas estancadas o residuales, en ríos o en otros espacios naturales, y por lo general son inofensivos para el hombre, excepto en condiciones muy puntuales. Segundo, protozoos patógenos, aquellos que deben infectar o penetrar en los cuerpos de seres más complejos para poder cumplir su ciclo de vida y que hacen en su hábitat, por ejemplo, en los intestinos del hombre, en su sangre, etc. En algunos casos pueden ser también como en sales, no solo parásitos. Características: tamaño microscópicos en forma variada. Son organismos unicelulares, poseen movilidad propia. Los protozoos son células desnudas, sin pared celular ni exoesqueleto, lo cual los hace muy flexibles y adaptables. Clasificación. Los parásitos se pueden clasificar de distintas maneras. Si habitan en el interior o en la parte interna del huésped, se dividen en etnoparásitos y ectoparásitos. Algunos factores le dan el nombre de infección a la innovación interna y la infestación a la externa, como ocurre en los artrópodos. Según el tiempo de permanencia del parásito en su huésped, se dividen en permanentes y temporales. Prevención y control. La prevención y el control de los parásitos intestinales se basan en los métodos tradicionales que consisten en el uso de las letrinas, higiene personal, calzado, agua potable, educación y saneamiento ambiental. Estas medidas se han adoptado esporádicamente en los países pobres y de manera
definitiva en los desarrollos. En los primeros no han producido resultados favorables, pues se requiere que se mantengan permanentemente y que vaya paralelos al desarrollo socioeconómico que no se ha logrado. Vamos a hablar de protozarios. Se multiplican por reproducciones sexuales. Algunos tienen reproducción sexual y la sexual tienen dos modalidades. La primera es la división binaria y la segunda es la división múltiple. La división binaria consiste en la división longitudinal o transversal de la forma vegetativa, de la cual resulta dos nuevos seres iguales al primero. Este tipo de división puede ser mitósica o mitósica. La división múltiple ocurre cuando la célula de origen a varias formas vegetativas se llama esquizogonía, cuando el núcleo de trofocitos se divide en varias veces, da origen a una célula multinucleada. Posteriormente, cada nuevo núcleo se rodea en una porción de citoplasma de la célula madre y luego se separa en un organismo independiente. Vamos a hablar de la división binaria. Consiste en la división de longitud transversal de las formas vegetativas, a lo cual resulta dos nuevos seres iguales al primero. La gemación, el protozoo genera una copia de sí mismo en una estructura resistente que permanece junto a sí y que pueda sobrevivir durante el periodo difícil para luego reactivarse y devolverse a la vida ejemplar, idéntico al original. En la espoliuración, la célula original se fragmenta en un conjunto de esporas resistente a los cambios climáticos que luego darán origen individual. Leishmaniasis. La leishmaniasis se debe a la infección por tipos de especies de leishmania. Sus manifestaciones son síndromes cutáneos, viscerales o mucosos. La leishmaniasis cutánea provoca lesiones en la piel crónicas indoloras. La leishmaniasis mucosa afecta a los tejidos nasofaringeos y la leishmaniasis visceral provoca fiebre irregular. Manifestaciones clínicas. Hay un periodo de 4 a 10 meses de incubación. Se presenta fiebre alta, adelgazamiento, hepatosplenomegalia, linfodenopatía generalizada, pancitopenia general y anemia. Ciclo de vida. Todos los protozoos del género Leishmania poseen un ciclo de vida similar, que incluye insectos de la familia Plebotominae. Los vectores principales pertenecen a los géneros Plebotomias y Luxomia. En los huéspedes vertebrados, las amestigotes se reproducen intracelularmente por división binaria y al romper las células invaden otras más. Diagnóstico. Clínicamente, la leishmaniasis se presenta de varias formas y es necesario establecer diagnósticos diferenciales con otras enfermedades. Aunque existen úlceras características que desde la primera inspección se sospecha con certeza, el diagnóstico, especialmente cuando el paciente proviene de un foco activo, cuando se consulta inicialmente y todavía no se ha formado la úlcera, se puede confundir con una pópula por una picadura de insecto. Los tratamientos de primera elección para las diferentes formas clínicas de leishmania son las sales de antinomio
pentavalente, como el antimoniato de metilglucomina y el establogucomato de sodio. Otros fármacos que se pueden utilizar son antofericina B, ketoconazol, meltifosina, paramomicina y pentadicina. Malaria. Bueno, la malaria es una enfermedad producida por el parásito del género Plasmodium. Además, la malaria es la primera enfermedad de importancia entre enfermedades debilitantes. Algunos científicos tienen la teoría de que la malaria pudo haber matado a la mitad o más de los humanos que han vivido. Otros sugieren que la malaria fue transmitida en humanos a través de los gorilas occidentales. Bueno, las manifestaciones clínicas de la malaria son esplenomegalia, hepatomegalia, cefalea, náuseas, escalofrío, fiebre, sudoración, malestar general y dolor muscular. Bueno, por ciclo de vida se entiende todo el proceso que hizo el parásito para llegar al huésped y así desarrollarse de forma infecciosa que perpetúa en la especie. Bueno, el ciclo de vida más simple es aquel que permite al parásito entrar al interior del huésped y así dividirse para aumentar su número, a su vez para producir diferentes formas para salir al exterior y así infectar y contaminar a otros huéspedes. Clínicamente, la malaria también puede producirse por otras enfermedades febriles. ¿A qué me refiero con enfermedades febriles? Me refiero a otras enfermedades que en sus manifestaciones clínicas presentan fiebre, especialmente cuando sus complicaciones o su cuadro clínico son atípicos. ¿A qué me refiero con atípico? A manifestaciones o reacciones raras, extrañas o fuera de lo común. Si el paciente ha tomado drogas antipalúdicas y no se curó de la malaria, se le dificulta en el diagnóstico por su sintomatología irregular. Además, el laboratorio difícilmente comprueba estas infecciones cuando se presentan con baja parasintomía. Tratamiento. La quinina utilizada de la planta americana, chichona, fue el único antimalárico utilizado durante varios siglos. En 1926 se abrió un nuevo horizonte para la terapéutica del paludismo. Y esto se dio al aparecer los primeros compuestos sintéticos con acción antimalárico. Y por último, los medicamentos antimaláricos se pueden dividir en los siguientes grupos químicos que son las acridinas, sulfonamidas y los antibióticos. Bien, hablaré de la enfermedad llamada el Trypanosoma. Esta enfermedad es producida por Trypanosoma cruzi y transmitida por insectos de la familia Rhadovidae. Ahora, los parásitos infectantes salen en las deyecciones del vector y pueden introducirse en el organismo a través del orificio de la picadura, o también heridas o exorcisiones de la piel, o también atravesando directamente la mucosa ocular, nasal o vocal. Bien, el ciclo de vida del Trypanosoma cruzi. Este vector de Trypanosoma cruzi es un insecto hematófago de la familia Rhadovidae, o también conocidos popularmente como chinches besadores, o también se les puede llamar pitos. En diferentes países tienen nombres distintos, pero aquí en Colombia se le conoce como pito. Ahora, estos vectores básicamente lo que hacen es infectar al chupar la sangre del hombre o mamíferos con tripamomastigotes sanguíneos circulantes, y estas formas sufren transformaciones a lo largo del tubo digestivo del vector. Bien, y por último hablaremos del tratamiento que se le da a esta enfermedad. Bien, la terapéutica de la enfermedad de Chagas o Trypanosoma cruzi ha constituido un difícil problema, pues por muchos años no existieron drogas para su tratamiento. O sea, desde que se encontró el rasgo de que había esta enfermedad, no pudieron fácilmente tratarla como era debido. Pero al pasar de los años salieron muchos medicamentos capaces de hacer eso, y llegaron a la conclusión de que habían dos medicamentos capaces de combatir o fácilmente destruir totalmente el Trypanosoma, como lo son el nifurtimox y el benidazol.
y básicamente vendría siendo esta sería toda la parte del Trypanosoma cruzi. Bien, el diagnóstico de la enfermedad. El diagnóstico diferencial de la enfermedad varía también de acuerdo a la forma en cómo se encuentra el paciente que tiene dicha enfermedad. En la fase aguda puede confundirse fácilmente con varias enfermedades infecciosas febriles. Sin embargo, la presencia del changoma o el signo de romoña son características que contribuyen al diagnóstico. Ahora, existen dos diagnósticos para esta enfermedad. El primer diagnóstico vendría siendo métodos parasitológicos directos y segundo, métodos parasitológicos indirectos. Bien, ahora las manifestaciones clínicas de esta enfermedad son las siguientes. La tripanosomosis americana es una enfermedad crónica, pero la mayoría de las infecciones causadas por el Trypanosoma cruzi cursan en forma asintomática y algunas se manifiestan mucho tiempo después de la infección inicial, o clínicamente se reconocen tres etapas de esta enfermedad, como son la forma aguda, que vendría siendo la primera etapa, segundo la forma indeterminada y por último la forma crónica.